Otro sí que el obispo, el cabildo y la clerecía de Zamora tengan libre entrada y salida sobre la puerta del castillo, sobre las piedras del mercadillo, para cantar los versos y hacer representación de nuestro Señor en Día de Ramos, para servicio de Dios, del Rey y de mí. Las palabras del infante don Sancho, dictadas en 1278, ponían fin a las discordias habidas entre el concejo y el cabildo catedral de la ciudad. En esta avenencia, además, sin apenas pretenderlo, se nos revela la primera referencia documental sobre la celebración de la Semana Santa de Zamora. El sentimiento religioso de la pasión, muerte y resurrección del Señor se impulsa por aquellos años desde los conventos y parroquias, alumbrando cofradías y celebraciones. Una hermosa composición litúrgica, también teatral y musical, que llega hasta nosotros. La burguesía zamorana del siglo XIX conectó con la Semana Santa de manera inmediata, encargándose de adecentarla y adaptarla a los nuevos tiempos. Aquel grupo de personas se apoyó para el cumplimiento de sus propósitos en un hombre de origen modesto, un artista sin grandes renombres ni fama, llamado Ramón Álvarez Moretón. Qué acierto fue su confianza. La imaginería de la Semana Santa tenía ya un nombre propio y una importante escuela. El impulso definitivo de la celebración se produce en 1897, cuando bajo el amparo del entonces alcalde de la ciudad, don Ursicino Álvarez, se crea la Junta de Fomento de la Semana Santa de Zamora. El espíritu de esta nueva etapa se plasmaba en carteles como este, donde además de anunciar las procesiones y actos litúrgicos, se aprovechaba la ocasión para promocionar turísticamente la ciudad. Por cierto, no faltaban tampoco las esplendorosas corridas de toros y los fuegos artificiales de Pascua de Resurrección. Domingo de Ramos. Se inicia la Semana Santa. La cámara de Gerardo Pastor Olmedo captaba estas valiosísimas imágenes a finales de los años 20. La venerable Orden Tercera Franciscana era la encargada de organizar la procesión, presidida por un sencillo paso de Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén. Los niños, de obligado estreno, tal y como manda la tradición. La Semana Santa era distinta. ¿Quién no recuerda el alboroto de las carracas y el vocerío de las gentes al terminar el oficio de tinieblas la noche del miércoles santo? La Junta de Fomento aprovechó aquella tarde, en 1925, para fundar una nueva cofradía, la del Santísimo Cristo de las Injurias, la Procesión del Silencio. La noche mudada, sin palabras, sobrecogió a la ciudad. En la mañana del Jueves Santo se celebraban los oficios. Después, las obligadas 7 visitas al sagrario. Las mujeres para ello ataviadas con la peineta y mantilla españolas. Suspendidos los bailes, los cines y teatros y cubiertas las imágenes de los templos por respeto a la liturgia del día, desfilaba la cofradía de la Santa Veracruz. La procesión partía de la capilla de San Miguel, adosada a una de las portadas de la iglesia de San Juan de Puerta Nueva. Se habían incorporado nuevos grupos escultóricos, obra de artistas locales y foráneos. Pasos que eran cargados a hombros, a pesar del esfuerzo que suponía soportar el tremendo peso de alguno de ellos, como nos muestran las imágenes de López Ebtener. Hasta 1942, procesionó esta antigua talla de la Virgen del Calvario, primero al descubierto y después bajo un solemne palio. La madrugada del Viernes Santo, tras el sermón, la congregación de nazarenos subía hasta unas 3 cruces muy poco urbanizadas. No había obstáculo alguno que impidiera la bella visión del baile de los pasos. La reverencia,
después de tomar las sopas de ajo, por supuesto, se realizaba ante el crucero rodeada de una multitud de espectadores. Aun siendo tan distinto, parece no haber cambiado nada, ¿verdad? Algunas de las marchas procesionales de mayor arraigo en nuestros días fueron por entonces estrenadas. La Junta de Fomento contrataba a tal efecto bandas civiles y militares de diferentes partes del país. En 1937, la marcha fúnebre de Thalberg acompañó por primera vez el baile del 5 de copas. Nadie se esperaba la impresionante reacción popular que tendría aquella música. El entrañable maestro Aedo dirigió durante años a la joven banda provincial de Zamora, fácilmente reconocible por los largos abrigos que llevaban sus componentes. Por la tarde, coincidiendo con la hora de nona, la Real Cofradía del Santo Entierro iniciaba su cortejo desde la iglesia de San Esteban hasta la catedral. La liturgia celebrada en el templo se prolongaba con una solemnidad excepcional a la calle. A la procesión acudían las autoridades civiles, militares y eclesiásticas de la ciudad, algunos, como vemos, protegiéndose del fuerte sol de la tarde junto a la verja del Teatro Nuevo. Los cofrades habían estrenado sus túnicas de terciopelo negro en los albores del siglo XX, dotando al desfile de una mayor uniformidad y vistosidad. El conjunto de la procesión, incluido el pesadísimo caballo de Longinos, cargado a hombros, acercaba al pueblo de manera más comprensible la doctrina cristiana, en ocasiones de torpe entendimiento por la complejidad de un latín que en aquellos años primaba. El cortejo, al igual que hoy, hacía estación en la catedral, pero en su interior se escuchaba el sermón del descendimiento. Tras esta procesión, todo quedaba preparado para que la cofradía de Nuestra Madre de las Angustias iniciase su itinerario la noche del Viernes Santo. En este día ya no había esperas, el tiempo se aceleraba. La política nacional influía de manera decisiva en la Semana Santa. Si la Segunda República causó un retroceso importante en ella, ¿qué decir de la guerra civil? La contienda supuso un colapso, una violenta parada. Algunas cofradías no salieron a la calle por miedo a los disturbios, y la escasez de papel hizo que se repitieran carteles anunciadores de años pasados. En una mañana de Viernes Santo, ante lo que parecía una tremenda explosión en la Plaza Mayor, la gente huyó despavorida, abandonando incluso los pasos. El incidente no fue más que un susto, pues la causa del estruendo fue la caída de un bombo al suelo. Y es que los tiempos no estaban para bromas. Una sintonía inolvidable. Noticiarios y documentales, el famoso Nodo, nacido a comienzos de los años 40, sirvió para que toda España contemplase la riqueza de la Semana Santa zamorana, aunque lo hiciera como telonero de las grandes películas de la época. Nodo coincidió con una etapa de esplendor representada por el nacionalcatolicismo que supuso la fundación de nuevas cofradías. En 1943 se creaba la Hermandad de Nuestro Padre Jesús en su tercera caída. Así se presentaba en todos los cines del país. En las diversas provincias españolas, por las calles de la romancesca y legendaria ciudad de Zamora, desfila la cofradía de Nuestro Padre Jesús caído. La constituyen heroicos excombatientes de nuestra cruzada. Los que ofrendaron su esfuerzo y su sangre a la patria, rinden pleitesía de piedad y fervor a la divina figura del Redentor del mundo. En el seno de Acción Católica, un grupo de jóvenes, impulsados por su sacerdote, don Antonio Alonso, proyectó una hermandad con un acento diferente a las existentes.
La imagen titular sería una impresionante talla barroca descubierta en la iglesia de la Concepción y una de sus más importantes actividades, organizar un Vía Crucis todos los viernes de Cuaresma. La Hermandad Penitencial de Jesús Yacente desfiló por primera vez la noche del Jueves Santo de 1941. La savia tierna de los velones, la rima disonante del viático, la piadosa oración desde la balconada. El resultado fue inmejorable. En 1953, con tan solo 16 voces, se estrenaba el canto del Miserere. La Junta de Fomento, convertida ya en Junta Pro Semana Santa de Zamora, había apoyado la idea de esta fundación, pero no desechaba otros proyectos. Tiempo atrás, los vecinos del barrio de San Frontis habían pretendido sacar en procesión la imagen de un Jesús Nazareno que veneraban en su iglesia. Cuando esto fue una realidad, la Junta decidió que la procesión popular que acompañaba a la imagen hasta la catedral la tarde del Domingo de Ramos tuviera un regreso a su barrio mucho más oficial, estableciendo para ello la Cofradía del Jesús del Vía Crucis en el atardecer del Martes Santo. En la misma década de los 40, la más fructífera de la Semana Santa, la Virgen de la Soledad y sus damas se convirtieron en las protagonistas de la tarde-noche del sábado, en aquel momento más de gloria que santo, celebrándose la vigilia pascual por la mañana. Era el gran día del ayuno y la penitencia. La actividad en esos momentos era incesante. Se restauró la Cofradía de Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, estrenando un nuevo grupo escultórico, obra de Florentino Trapero, en 1951. Los días, las horas de la Semana de Pasión iban completándose poco a poco. La Iglesia respetaba estas iniciativas populares, pero en 1955, el decreto Máxima Redemptionis, dictado por el pontífice Pío XII, dio un vuelco a la celebración de la Semana Santa. Se intentaba volver a los ritos esenciales, un tanto eclipsados por su propia preparación. Uno de los mayores conflictos vino suscitado por el cambio de los oficios de la mañana a la tarde, coincidiendo por consiguiente el horario de salida de algunos desfiles procesionales con el de los principales actos litúrgicos. Tal vez inspirada por la búsqueda de las raíces esenciales que proponía el nuevo ordo, se fundaba al año siguiente otra hermandad en Zamora. Su nombre lo decía todo: Hermandad de Penitencia. Locos llamaron entonces a sus fundadores. La gente no lograba entender cómo, en vez de las clásicas túnicas, los cofrades vestían las rudas capas alistanas utilizadas por los pastores en sus faenas. Fueron duros los comienzos, pero el mensaje fue calando. La piadosa imagen del Cristo del Amparo, elevada sobre un Gólgota castellano, inspiraba cierto desasosiego, incluso cierto temor, quebrando la quietud de la medianoche del miércoles santo. El alma de nuevo desposada, amado junto a la amada. En la recta final de los años 50 y comienzos de la década siguiente, la Semana Santa de Zamora entra en un claro declive. A pesar de que en 1960 se creaba la Cofradía de las Damas de la Esperanza, filial de la del Vía Crucis, la Semana Santa no era la misma. La participación en las cofradías disminuía y los pasos dejaron de cargarse a hombros para desfilar sobre ruedas. En estos años de confusión, la Junta Pro Semana Santa, impulsada por el esfuerzo de la Cámara de Comercio, creaba el Museo de Semana Santa. Superadas las críticas de algunos sectores, imágenes y grupos escultóricos fueron depositados en él de cara a su mejor conservación, convirtiéndose en una obligada visita para los turistas.
El 9 de septiembre de 1964, el museo abría definitivamente sus puertas. La sencillez de los desfiles procesionales de la capital se había ido convirtiendo en un peculiar atractivo para los forasteros. Gracias a las retransmisiones televisivas, que ya comenzaban a despuntar, las imágenes estelares de la Semana Santa de Zamora llegaban a todos los hogares de España, es decir, al menos a aquellos que contaban con tan ingenioso aparato. Las cámaras de José Luis Viloria y de Ángel Quintas contribuyeron también en gran medida a esta difusión. En 1968, un grupo de estudiantes aprobaron, con el beneplácito eclesiástico, los estatutos de la que se denominó Hermandad de las Siete Palabras. Su primer itinerario, recorrido por unos 80 hermanos, fue definido por la prensa de la época como especialmente severo, debido a la dureza de las rúas y cuestas escogidas. En la plaza de Pío XII, hoy de la catedral, se hizo estación para rezar las 7 últimas palabras de Cristo ante la imagen de un crucificado que se veneraba en la iglesia de Santa Lucía. Como hubo poco tiempo para preparar el desfile, se tuvo que solicitar a otra cofradía una mesa procesional para el Cristo, saliendo aquel primer año sobre ruedas y no cargado a hombros, como hubiera sido deseo de los organizadores. La Semana Santa comenzó así a inclinarse hacia la devoción de imágenes ya conocidas por el pueblo. 1975 fue testigo de excepción de esta nueva preferencia. La Hermandad del Santísimo Cristo del Espíritu Santo y la del Santísimo Cristo de la Buena Muerte completaban con su nacimiento el tiempo de la Semana Santa zamorana. A pesar de su modernidad, ambas evocaban la religiosidad del barroco, transformando las calles en armoniosos claustros. La primera de ellas eligió para su salida el viernes llamado de Dolores, y aunque resultase algo paradójico por su juventud, contaba con el Cristo más antiguo de cuantos procesionaban en Zamora, lo que imprimía un fuertísimo carácter a la hermandad. Previo rezo del Vía Crucis, la Hermandad del Cristo de la Buena Muerte procesionó la noche del Lunes Santo, entrando a formar parte de la Junta Pro Semana Santa. En sus inicios, la imagen titular era portada por un grupo de soldados de la Legión Española, pero naturalmente a paso de procesión. En los años 80, apenas han pasado los días, la Junta Pro Semana Santa alcanzó un logro excepcional. La Semana Santa de Zamora era declarada de interés turístico internacional. El galardón permitía que su promoción traspasase todas las barreras. Sin embargo, no se olvidaba la difusión a nivel nacional, y en 1988, la primera cadena de televisión española retransmitió en directo la procesión de la Real Cofradía del Santo Entierro. Como la ocasión lo merecía, ese año desfilaron además, junto a los propios, algunos de los más importantes grupos escultóricos de la Cofradía de Jesús Nazareno, completándose la escenificación de la pasión y muerte del Señor. La historia de la Semana Santa de este siglo culmina con un homenaje a ella misma, con un recuerdo a todos los que hicieron posible la celebración. A muchos de ellos los hemos ido viendo a lo largo de las imágenes que el cine nos ha legado.
Yo soy la resurrección y la vida. El hermoso lema escogido por una nueva cofradía que en 1989 desfilaba el sábado de Lázaro desde la catedral hasta el cementerio de la ciudad. Después de la pasión y de la muerte, el gran día de la resurrección. Antaño, la vigilia pascual se celebraba la víspera por la mañana, en vez de por la noche, perdiendo un poco el sentido del paso de las tinieblas a la luz y aquellas otras simbologías hoy recuperadas. La ceremonia del encuentro en una abarrotada plaza mayor seguía siendo el momento estelar. En los años 40 desfilaban en la procesión unas floreadas carrozas que a modo de cabalgata representaban diversos motivos cristianos, haciendo las delicias de los presentes, sobre todo de los más pequeños. La Semana Santa concluía abriéndose un nuevo ciclo litúrgico. Y nos queda el epílogo, una obligada reflexión. Tal vez las imágenes del glorioso blanco y negro de las diferentes épocas que hemos ido contemplando nos hayan provocado, además de curiosidad, cierta hilaridad por las costumbres, los rostros, las formas de vestir o incluso en ocasiones por el paso acelerado de las gentes debido a la magia del cine que no da la prisa. Pero ¿qué se dirá en el futuro al contemplar los desfiles de hoy? ¿Cuál será el sentimiento de la gente al ver desfilar ante ellos las ya entonces viejas obras de Mayoral, Corona, Vázquez o Ricardo Flecha? El tiempo también pasa para la Semana Santa. Mientras, hemos preferido recordar antiguas imágenes porque qué cierto es cuando se dice que los mejores sueños siempre son en blanco y negro.